Buenas noches. Nosotros somos el grupo de radiología y radioprotección y vamos a presentar a continuación el trabajo Uso seguro de las radiaciones ionizantes. Está presentado por las estudiantes Cali Iriarte, Fabián Olivo, Angie Quintero Segura y Alba Rocío Corrales. Bueno, en primer lugar, ¿qué son los objetivos de la protección radiológica? En 1928 aproximadamente comenzaron a reunirse para poder determinar y crear comisiones para la protección de el uso de emisiones no ionizantes, de energía no ionizante, para poder determinar cuáles eran los límites y el riesgo que podía tener de radiación. Entonces, uno de los objetivos de la Comisión Internacional de Protección Radiológica fue evitar efectos deterministas, limitar efectos estocásticos, justificar las prácticas, optimizar la protección, hacer la limitación de las dosis y la protección del medio ambiente. Asimismo, se pudo determinar una región que se llama región ALARA, que es poder determinar el nivel por debajo del cual se puede reducir la dosis y que ésta no tenga un coste sobre la vida y sobre las personas que están implicadas en estos procesos de radiología. Bueno, también en cuanto a las organizaciones responsables de velar y proteger el uso de energía y de todos los aspectos que pueden estar con riesgo radiológico, está la Organización Internacional de Energía Atómica, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, el Comité Científico de las Naciones Unidas para la Evaluación de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, y en el país hay dos entidades que también rigen el control y el uso de radiación, como es la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Angie Quintero. En esta ocasión yo les voy a estar hablando un poco acerca de lo que son las características de la definición de zona controlada y zona supervisada. Según la resolución del 2002 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, tenemos dos términos que son zona controlada y zona supervisada. ¿Qué es la zona controlada? La zona controlada es un área en la que la exposición a la radiación es suficientemente elevada como para requerir medidas especiales de protección radiológica. Estas zonas se deben aplicar controles estrictos de acceso y señalización. Características de estas zonas: se exceden o pueden exceder los límites de la dosis ocupacional, requieren autorización de ingreso, se deben implementar procedimientos de trabajo escritos para la protección personal y es obligatorio el uso de dosimetría personal. Ejemplos de una zona controlada: una sala de rayos X, donde se realizan estos estudios médicos que se necesita un control estricto de la exposición a la radiación, laboratorios que utilizan radiación ionizante o áreas de almacenamiento de materiales radioactivos. Y tenemos el término de zona supervisada, que es un área en la que no se espera que las exposiciones superen los límites ocupacionales establecidos, pero donde aún se requiere vigilancia o supervisión para asegurar que los niveles de radiación se mantengan bajos y estables. Características principales de estas zonas: los niveles de radiación están por debajo de los límites que se definen como zona controlada, pero aún así pueden ser detectables. No se requiere control estricto de acceso, pueden implicar monitoreo personal, periódico o médico. Se establecen medidas para evitar la contaminación o el mal uso del material radioactivo. Un ejemplo de estas zonas supervisadas serían las áreas de instalación que rodean a la zona controlada, áreas donde se realizan trabajos que pueden generar radiación, o áreas de acceso restringido muy específicas. Por acá les dejo una imagen acerca de una señalización de zona controlada de la ARL Sura, en la que se debe estar siempre en una sala de rayos X para tener conocimiento que esta es una zona controlada. Buenas noches, mi nombre es Cali Iriarte. Les vengo a hablar sobre la pregunta 7 y la 9, que nos habla: con un intensímetro mide una tasa de dosis absorbida de 0,33 mg por hora a partir de una fuente gamma a 1 metro. Expresa la lectura en milisievert por hora para dosis equivalente y dosis efectiva, suponiendo que queremos medir en piel, y explica el procedimiento. Bueno,
Para hallar esto hay que ver los datos que nos dan, que es la dosis absorbida de 0,33 miligramos por hora, distancia a 1 metro, tipo de radiación gamma y en dónde va a ser absorbida en la piel. Bueno, la dosis absorbida se entiende como la cantidad de energía de radiación ionizante que deposita la energía y se mide en Gray. La dosis equivalente se entiende como la medida de los efectos biológicos de la radiación en un tejido orgánico. Para hallar, primero, lo que es la dosis equivalente sería dosis absorbida por el factor de ponderación, que sería el pico de radiación, que sería gamma, sería 0,33 miligramos por hora por 1, que daría 0,33 milisievert por hora. Para hallar la dosis efectiva, la dosis efectiva, hay que entender que se entiende como el riesgo que se mide a lo largo de plazo a la exposición de la radiación como los tejidos y órganos, usando un factor de ponderación que sería D1. Fórmula sería H por el factor de ponderación que sería por 1, daría 0,0033 33 milisievert en total. Sería dosis equivalente en piel 0,33 milisievert y dosis efectiva, considerando que es piel, 0,0033 milisievert por hora. Bueno, ¿qué elementos de protección radiológica debe utilizarse el tecnólogo en salas de intervencionismo e indicar cómo se deben usar? Bueno, hay que usar lo que es el chaleco. Esto nos ayuda a proteger nuestros órganos vitales frente a la radiación desde los hombros desde los hombros hasta las rodillas. Lo que encontramos lo que es el protector de la tiroides, que nos ayuda a proteger la tiroides tanto no solo al quien hace la imagen, sino también al que tenga sensible esta área, como a un acompañante o al mismo paciente. Las gafas que nos protegen los ojos de la radiación, los guantes plomados y muy importante lo que son las pantallas plomadas móviles, que nos ayudan como barrera física entre el personal y la fuente de radiación. Ahora hagámonos la siguiente pregunta. En la práctica, ¿cómo un tecnólogo debe aplicar los principios de protección radiológica en radiodiagnóstico y medicina nuclear? Sí, vamos a explicar y vamos a citar ciertos ejemplos. Bueno, el tecnólogo en radiodiagnóstico y medicina nuclear debe aplicar 3 principios básicos de protección radiológica: justificación, optimización, o como se conoce como ALARA, ¿sí? Con esa sigla, y limitación de dosis. Entonces, la justificación en radiodiagnóstico, antes de realizar un estudio de rayos X, el tecnólogo debe verificar que la solicitud esté médicamente justificada, es decir, que los beneficios superen los riesgos de la exposición. Cierto ejemplo: no realizar una radiografía de tórax de rutina si el paciente no presenta síntomas respiratorios. En medicina nuclear se confirma que el procedimiento, por ejemplo, un PET, ¿sí?, de ST, está realmente indicado para el diagnóstico o tratamiento del paciente. Ejemplo, preguntar si ya se han hecho estudios previos similares que puedan evitar una nueva exposición para ese caso. Ahora, en la optimización, como le di ahorita, que también se conoce como ALARA, en radiodiagnóstico, usar el menor, ¿sí?, nivel de exposición compatible con una imagen de calidad diagnóstica. Ejemplo, ajustar los parámetros técnicos del equipo, va a dar los miliamperajes, los kilovolts, y colimar estrictamente el área de interés de una radiografía de mano. Por ejemplo, por decirlo así, en caso de que sea una X de mano, puede ser cualquier tipo. En medicina nuclear, ¿sí?, administrar la menor cantidad posible de radiofármacos que aún permitan obtener imágenes de calidad. Cierto ejemplo, utilizar dosis bajas de TC, de 99, en una centellograma ósea, ¿sí?, basada en el peso y edad del paciente. Puede ser. Limitaciones de dosis en radiodiagnóstico: respetar los niveles de diferencia de dosis establecidos por cada tipo de estudio. Ejemplo, verificar que las dosis de TC, ¿sí?, no superan los niveles recomendados para adultos o niños, ¿sí?
usando protocolos pediátricos si corresponde. En medicina nuclear, evitar exposiciones innecesarias al personal y a los familiares del paciente, ¿sí? Exposición radioactiva. Bueno, ejemplo, indicar al paciente, un ejemplo, en caso de que es una gamografía, podemos decir, entonces una posgamografía que evite contacto cercano prolongado con mujeres embarazadas o niños por al menos 24 horas. Ahora tenemos la siguiente situación. Se tiene una tasa de exposición de 2300 milirayten, ¿sí? Por hora, que serán 23 miligray por hora. Si el trabajador está expuesto durante 15 minutos, ¿cuál será la exposición ocupacional total? ¿Cierto? Entonces, aclaro, los milirayten, que significa que es una unidad, ¿sí? Que mide la exposición a radiación ionizante en el aire, y los miligray, pues, como ya se había mencionado anteriormente, que es una unidad del Sistema Internacional para medir las dosis absorbidas de radiación, ¿cierto? Entonces, se sacan los datos, la tasa de exposición es de 2300 milirayten por hora, tiempo de exposición, 15 minutos. Primero, entonces, ¿qué hacemos? Convertimos el tiempo en minutos a horas. Entonces, convertimos los 15 minutos, ¿qué hacemos? Eso viene siendo igual a 15 sobre 60. ¿Sí? Que eso viene dando 0.25 horas. Para calcular la exposición total, multiplicamos la tasa de exposición por el tiempo. Entonces, exposición total viene siendo igual tasa de exposición por el tiempo. Entonces, la exposición total viene siendo igual a 2300 milirayten por el tiempo. Y eso viene dando 2300 milirayten por hora por 0.25 horas. Entonces, la exposición total vendría resultando de 575 milirayten. ¿Sí? La exposición ocupacional total entonces será de 575 milirayten. Entonces, el siguiente punto es el siguiente. Va a quedar redundancia. Se pide que el padre de un paciente que se mantenga próximo a él durante una fluoroscopia, en este caso, en la que el nivel de exposición a la radiación es de 500 milirayten por hora o 5 miligrays por hora, también se puede decir. Entonces, lo mismo, se sacan los datos, el nivel de exposición de tasa igual a 500 milirayten por hora, que es equivalente a los 5 miligrays por hora. Entonces, el padre debe estar próximo al paciente durante el procedimiento de la fluoroscopia, suponiendo que el procedimiento dura, por ejemplo, 10 minutos. ¿Qué se hace? Primero convertimos el tiempo, ¿cierto? Entonces, 10 minutos viene siendo igual a 10 sobre los 60 minutos, que viene dando un valor de 0.1667 de milésimas de hora, ¿cierto? Entonces, la exposición total sería vendría siendo igual de los 500 milirayten por hora por 0.1667 horas, que esto viene dando un igual a 83.35 milirayten. Entonces, el padre recibirá una exposición de aproximadamente de 83 milirayten. Esa será la respuesta. Entonces, hay otro punto que dice, supongamos que la exposición diaria permisible es de 50 milirayten. Entonces, ¿cuánto tiempo puede quedarse el padre del paciente? Lo mismo, sacamos los datos. Tasa de exposición, 500 milirayten por hora. Exposición diaria permisible es de 50 milirayten, ¿cierto? Entonces, queremos saber cuánto tiempo puede quedarse el padre sin superar esos 50 milirayten. Usamos la fórmula, ¿cierto? Tiempo permitido igual a exposición permisible sobre la tasa de exposición. Entonces, tiempo permitido es igual a 50 milirayten dividido por 500 milirayten, que eso se divide por hora, ¿cierto? Y el tiempo permitido que viene dando sería de 0.1 horas. Ese es el tiempo. Se convierte ese tiempo en minutos, 0.1 hora por 60 minutos por hora, viene dando 6 minutos. ¿Sí? Entonces, el padre puede quedarse máximo 6 minutos junto al paciente sin superar la exposición diaria permisible de los 50 milirayten. Esa sería la respuesta. Y bueno, eso sería lo que tengo para explicarle, dado así ciertas suposiciones en casos clínicos. Y bueno, ahora lo dejo con el compañero Aldair. Buenas noches, mi nombre es Aldair Estrada. Pues les vengo a hablar sobre las fórmulas que se aplican al momento de sacar los milicial por hora.
La fórmula más utilizada para sacar un milisieverts por hora pues, es la ley de inversión del cuadro de la distancia. La fórmula consiste en multiplicar los milisieverts por hora entre el límite de horas anual, que es 20 milisieverts. Las horas por año serían de 860. Entonces vamos a dictar aquí una pequeña fórmula para hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuál será la tasa de dosis equivalente de 1 metro de distancia de fuente a 40 centímetros y 20 centímetros? Aplicamos la ley de inversión para los 40 centímetros y 20 centímetros. La ley de inversión quedaría entonces de 0.4 y 0.2 centímetros. Aplicamos la ley que sería de los 1 milisieverts por hora entre 0.4 y 0.2 centímetros. Ahí aplicamos la ley de inversión para los 40 centímetros y los 20 centímetros. Entonces, a la distancia de 1 metro sería la distancia de 3 metros de milisieverts entre 0.4 centímetros, y eso equivale a 9 milisieverts por hora. Esta fórmula es aplicada para todas las leyes de inversión que nos encontremos para sacar los milisieverts por hora. En la protección de radiología y radiología pediátrica especificamos las siguientes afirmaciones. La primera es falsa y la siguiente explicación es: ya que los efectos estocásticos como el cáncer o las mutaciones genéticas no tienen un umbral definido, esto significa que pueden ocurrir con cualquier dosis, por pequeña que sea. Una afirmación verdadera sería: en los efectos deterministas radioinducidos, los efectos deterministas de la radiación, la severidad del efecto aumenta al aumentar la dosis. Es verdadero porque los efectos deterministas sí tienen un umbral, es decir, no ocurren por debajo de ciertas dosis. El riesgo de radiación en niños es 2 o 3 menor que un adulto de más de 45 años. La afirmación en este caso es falsa, ya que teniendo en cuenta que el riesgo en niños de 2 y 3 es mayor que en adultos, no menor. Esto se debe a que, primero, sus tejidos son más radiosensibles. Segundo, tienen más años de vida por delante, por lo que hay más tiempo que se manifiesta en efectos estocásticos. Por eso en radiología pediátrica se insiste tanto en minimizar la dosis. Tenemos una afirmación que es verdadera, que es la siguiente: las lesiones en la piel y las opacidades en cristalino son efectos deterministas en la radiación. Verdadero, porque ambos son efectos deterministas. Las lesiones en piel como eritema y necrosis aparecen tras exposiciones de altas y localizadas. Segundo, opacidades en el cristalino que pueden evolucionar a cataratas, como también deterministas como un umbral definido. Actualmente se reconocen valores más bajos del umbral para trabajadores ocupacionales. En las protecciones radiológicas especificamos las siguientes afirmaciones que son ciertas, los cuales son el uso más frecuente de las exploraciones como el diagnóstico de un neurológico, y una afirmación falsa, ya que el uso más frecuente en la oncología o en neurología se utiliza principalmente para un diagnóstico o un seguimiento de cáncer de pulmón, linfomas de mama o colon. En la evaluación de la respuesta de tratamientos oncológicos, que aunque también se usa en neurología, por ejemplo en los estudios de epilepsia, no es un principal aplicativo, no es una principal aplicación clínica. La razón para combinar ambas tecnologías es la necesidad de utilizar una exploración